¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de fanáticos, un grupo de amigos. Nos reunimos generalmente acá en mi taller un rato antes, un rato después de la cena, para intercambiar opiniones, hablar sobre nuestros oficios. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos Cristino, Tito, Roberto, que se incorporó un poco después, pero está siempre pendiente de los videos, comentando. Muchas gracias a Cobursa, Zapito, Juanqui, Juanpi, Eugenio, el amigo Edgardo que reapareció. Están dando vuelta algunos videitos viejos míos. Y bueno, por ahí hay otra dinámica, otra dialéctica, otra manera de narrar las situaciones que, bueno, por ahí no son las que están acostumbrados, pero forman parte del contenido del canal, y el agradecimiento a los comentarios y, bueno, a la buena onda que le ponen. Como ya todos saben, yo antes hacía esto mismo que hago acá en YouTube. Lo hacía en principio en mi Facebook, después lo hice en la aplicación de videitos Kawaii, y bueno, después me le animé a YouTube. La verdad, no pensé que me iba a sentir tan cómodo. Este comentario lo hago dado que, bueno, algunos amigos preguntaron en los comentarios, valga la redundancia decir tanto la palabra comentarios, pero preguntaron en qué plataforma hacías los videitos que a veces nombro y a veces subo. Que incluso muchos de ellos tienen el sello de agua. Pero bueno, me pareció que era importante o necesario, o no consideré que estaba mal dejarlo fuera del canal, dado que es mi contenido y lo publico donde me guste. También hice algunos videos en TikTok, pero pasé sin pena ni gloria, dado que por ahí mucho no me sentía cómodo. Bueno, como vieron, ayer estuve haciendo un cambio de regulador de presión de gas domiciliario, donde se vio primero el desmontaje del regulador existente con una pérdida interesante. No era una pérdida chiquita, era una pérdida interesante. No era necesario prácticamente poner detergente, agua jabonosa. La pérdida se notaba, se sentía, y era de una magnitud medianamente importante, dado que era un regulador de antigua generación y la pérdida era grande porque el diafragma obviamente se pinchó. Bueno, como vieron en la segunda parte, hice el montaje del nuevo regulador, un regulador que tenía acá en el taller. Como tengo varios dando vuelta, estaba viendo si había alguno a mano para mostrarlo, pero bueno, no lo preparé, sinceramente. Pero bueno, hice el montaje, dado que me llamaron a las 9 de la mañana si me podía acercar en forma urgente al domicilio, dado bueno que los vecinos de este cliente sentían olor a gas y ya le habían dicho un par de veces que por favor resuelva la situación, porque iban a hacer la denuncia correspondiente a Naturgy. Bueno, parece que tuvieron una discusión con algún vecino. Eso aceleró el carácter y la cantidad de denuncias, la cantidad de reclamos. Entonces me dijeron, la hija me llamó y me dijo: Tano, por favor, acércate antes del mediodía, porque ya hay vecinos que han denunciado a mi padre. Bueno, quédate tranquila, me llevé más o menos algunas cosas como para poder hacer el cambio, entre ellos algunos niples de 3/4, alguna cupla, algún codo, el regulador, dado que bueno, no había tiempo para ir a comprar todo y el cliente no contaba con el dinero. ¿A qué voy con todo esto? Que los comentarios, el tenor de los comentarios de ese contenido ha sido bastante interesante, sobre todo en la forma en que han comentado, valga la redundancia, algunos amigos, las consultas que han hecho, dado que a la noche, según me comentó, creo que el amigo Santiago, que habían homologado la instalación rígida
para reguladores de presión en gas natural. Bueno, les comento que eso se debe armar así, en forma rígida, por reglamento desde el año 70, vamos a decir del año 80, porque en muchos lugares no había tendido de redes y bueno, enchufaban simplemente en el caño que iba desde el equipo de tubos, dado que no era simplemente poner una garrafa, estaba el cilindro de 45 kilos, que se tenía uno en uso, uno en reserva, y llevaba un nicho que también está contemplado dentro del reglamento como debe ser. Bueno, cuando llegó el gas natural a determinados lugares, simplemente conectaban el caño ahí, dado que la instalación de gas natural está sobredimensionada, preparada para esa situación, y bueno, se conectaban directamente ahí. Y estaba la ausencia de muchas normas de seguridad o muchos ítems del reglamento que después hubo que ir modificando con el paso del tiempo, dado que por ahí cuando era gas del Estado no había demasiado control. Bueno, el regulador quedó montado, les comento que hice las uniones como vieron, con Hidro 3 color verde. Le respondo al amigo Oscar, que creo que fue Oscar, que comentó con mucho respeto que el Hidro 3 y el teflón no se llevan bien químicamente, no son compatibles. Bueno, yo el Hidro 3 lo conozco, no quiero exagerar con las fechas porque tengo suscriptores o personas que miran, porque por ahí no quieren ser suscriptores, que son muy minuciosos al momento de las fechas. Pero para darle un margen a lo que es el tiempo que yo utilizo ese sellador, vamos a situarnos en el año más o menos 2006, que empecé a tomar contacto con el Hidro 3 y verdaderamente me convenció lejos, si bien siempre tuvo la contra de que se pegan los dedos más que en las piezas, pero bueno, estaba el de la línea Parsec, veníamos de la pasta LAR, que a mí me han traído, me han dejado en la obra muestras gratis de la pasta LAR, que si no me equivoco y la memoria no me falla, la sigla LAR corresponde al que inventó en alguna manera esa pasta y es Luis Alberto Rolón o algo parecido, pero eso significa LAR. La pasta LAR, si bien sellaba, era un material no fraguante, un químico que no tenía el poder de fraguar. Y bueno, en las uniones de gas natural necesitamos que haya cierto sello que no permita el afloje tan fácil. O sea, se tiene que pegar. Resumiéndolo, está permitido la glicerina, el ditargirio, que es lo ideal. Está permitido el Hidro 3 gas. Hay selladores de Suprabond que también están permitidos. Yo, como sé que no hay problema, más allá que este amigo evidentemente tiene muchos conocimientos de química, yo lo trabajo de esa manera. ¿Y cómo lo trabajo? Cuando se trata de uniones en polipropileno, simplemente lo pongo solo. O sea, el adhesivo cumple la función de sellar y pegar ese caño, esa unión, de una manera que, créanme, que es muy difícil de aflojar. Estamos hablando la unión polipropileno. En diámetros hasta 1 pulgada. En diámetros de 1 pulgada o mayores, la unión se debe hacer con Hidro 3, algunas hebras de cáñamo, o también se podía incorporar teflón. O sea, en ningún lado del blister, en ningún lado del packaging, decían que los materiales, los componentes químicos, para hablar con un poco más de propiedad, del Hidro 3 no eran compatibles con el teflón. Incluso en una época venían una especie de prospecto que aconsejaban todo esto que estoy diciendo. El incorporar algún material de aporte para uniones
superiores a 1 pulgada en polipropileno o uniones mixtas. ¿Mixtas a qué nos referimos? A polipropileno con galvanizado o polipropileno con bronce. Bueno, ahí había que incorporar algún material de aporte. Yo siempre lo trabajé así, no hace 2 meses que hago este trabajo, nunca tuve problemas, la verdad, si bien por ahí no es lo que corresponde, pero créanme que es el mismo sellador en gas que en polipropileno, cambia algunas cosas y por sobre todas las cosas, valga la redundancia de mis palabras, el color que queda en epoxi amarillo. O sea, ese es verde, yo no lo subí, pero voy a volver al domicilio a hacer el videíto, dado que no le molesta a nadie que pase y lo filme. Que después, inmediatamente después de terminar, que no había ninguna pérdida en ninguna unión, lo que hice fue pintarlo con pintura epoxi y quedó todo perfecto. O sea, sin pérdida y arreglamento. ¿Qué pasó inmediatamente después de terminar todo esto que les cuento? Bueno, estaba subiendo la caja de herramientas cuando veo que viene la camionetita de Excadet, camionetita que venía el inspector de reclamos. Bueno, yo ahora podría agarrar y decir, tuve una discusión terrible con el inspector y en ese momento discutimos de reglamento y le desarmé todas las piezas y le mostré y le demostré y saqué mi matrícula y el tipo reculó para atrás, como hacen muchos que están en esto, que por ahí les gusta agrandar un poco las cosas. Bueno, les comento que no fue necesario, se bajó el inspector de reclamos, dijo que había habido una denuncia con el número tal que, correspondía al domicilio y que era escape con, obviamente, olor a gas, un escape en vía pública. Bueno, me presenté, le digo, soy el gasista, no necesité decir que era matriculado ni nada, le digo, soy el gasista, encontré el regulador pinchado y ya hice las tareas pertinentes para que quede como corresponde. Bueno, se bajó, abrió el nicho, miró, se dio cuenta que estaba todo bien, sacó la foto correspondiente para añadir al reclamo, para mandarlo a la empresa y que quede cerrado el tema. Me preguntó si había hecho hermeticidad, le dije que no, que encontré el problema en lo que era el regulador y no necesitaba hacer hermeticidad en la cañería interna, dado que lo encontré afuera. Él me dijo, bueno, por esta vez no te puedo decir nada porque fue un reclamo en vía pública, dado que vieron cómo es, o no sé si se vio, pero es el nicho sobre la línea municipal, y de ahí, y no digo obviamente porque podría ser una prolongación domiciliaria con los medidores dentro de las viviendas. Esto se ve mucho en lo que es los pH. Pero bueno, está el nicho es montado sobre una pared, hay un pequeño pasillito que por ahí viaja a la cañería y ya se mete dentro de la casa por el camino que vaya a saber qué le dieron los gasistas de aquel momento, y de ahí eso corresponde a lo que es la cañería interna. Yo encontré el escape en lo que era el regulador, coincidía con el reclamo de los vecinos y sacó, como dije, la foto correspondiente y me preguntó si le había hecho hermeticidad. Le dije que no. Me dijo, bueno, está perfecto, ya queda cerrado el tema. Así que sobre la hora pudimos salvar la situación, dado que se venía un 1022 1022 para los amigos que siguen el canal o que vivieron la experiencia, es el formulario que dejan ante un corte, porque si bien no la hice, pero estoy seguro que la hermeticidad no daba, porque es una instalación que está hecha como mínimo en el año 70 y
Y bueno, vaya a saber por dónde viaja. Hay una parte que seguramente va por tierra que debe estar perdiendo. Si bien no sale olor a gas, pero si pongo la columna cae seguro. Así que bueno, la calidad de los comentarios la verdad que me dejó contento porque bueno, se nota que prestan atención a lo que uno dice o tienen dudas de determinadas cosas que están bien fundamentadas. Hubo otros comentarios que directamente no los respondí porque como no podía hablar, estaba sin sonido y estoy seguro que son gente que miró los 2 primeros minutos y lo avanzó hasta el final a ver cómo había quedado y después poder criticarme cómodamente. Entonces, si se fijan, si miran todo el video, se van a dar cuenta que yo explico cómo es la situación. Y bueno, ahí ya esos comentarios quedarían desestimados. Pero créanme que las uniones siempre las hice. Que si bien le puse Hidro 3, pero lo puse para que el teflón no se patine en la rosca. O sea, para que tenga cierta adherencia. Porque el teflón de alta densidad es duro, tiene algunos micrones más, o sea, es prácticamente el doble que uno estándar y a veces se sale. Entonces, para no agarrar una pinza y moletear todas las piezas, para darle esos dientitos que se agarran un tubo macho de termofusión, van a ver qué tiene. Bueno, le puse un poquito de Hidro 3 para que se mantenga y después, bueno, hacer el sello correspondiente. Pero bueno, quería aclarar eso porque uno no hace 5 minutos está en esto y ya tengo alguna que otra obra aprobada y más o menos sé trabajar. El tema de que homologaron la unión rígida para reguladores, eso siempre fue así. Yo he armado un montón de esas. Lo que sí tiene que ser en diámetro de 3/4. Siempre es en diámetro de 3/4. Aunque sea una doble rama de regulación de 25 metros cúbicos. Porque ahí hay un caño con presión. O sea, es 3/4. Es 3/4 y no es necesario más tampoco. Son casos excepcionales donde estamos hablando en lo que es alimentación de rama de regulación. Va a saltar algún amigo, va a decir, no, pero en mi edificio hay un caño de 4 pulgadas. Sí, eso es para alimentar la batería de medidores. Lo que es de la dobla a la rama de regulación va a 3/4. En fin, quedó solucionado ese tema. Y bueno, ya voy a encontrar algún videíto mío de algún nicho que armé en rígido para ilustrar y bueno, que se vea que eso ya se podía hacer y no descubrieron nada. O sea, es simplemente sacar el material de cobre para que lo que puede haber no creo que llegue a 100 gramos de cobre. O sea, tendría que agarrar un flexible. Sigo mirando a ver si veo alguno en el balde y pesarlo, pero no creo que haya más de 100 gramos de cobre. No sé si se justifica el robo. En una época, cuando se enrejaba el medidor, que fue otra de las cosas que se comentó muy acertadamente, quiero que sepan que no hay multas para personas que tengan el medidor enrejado o con trabas o con determinadas cosas de seguridad o reja antivandálica, como le llamaron muy acertadamente. No hay multas. Simplemente si la cuadrilla tiene que venir por algo, o sea, una pérdida en la dobla, un cambio de llave de paso, y no puede trabajar, está en la buena voluntad de ellos de dejar un 1022 con rechazo por nicho fuera de reglamento, está en la buena voluntad de ellos. O agarrar una sierra y cortar el elemento que esté obstruyendo la tarea. Está en la buena voluntad del operario en la cuadrilla. Obviamente cuando desmontan las rejas o los caños o los hierros que uno le cruzó, no lo hacen de una manera muy delicada. No les pidan que tampoco, porque ha pasado mucho que sacaban los hierros,
la gente de la cuadrilla con muy buena voluntad y por ahí no la sacaban de la mejor manera. O sea, la puerta quedaba caída, el nicho medio rajado. De hecho, se ve cuando estoy sacando los hierros, que tampoco lo hago con el mayor de los cariños. Porque bueno, lo ideal sería meter una moladora, cortar todo, pero si uno hace eso, que no pasa nada. Una vez que uno cerró la llave de presión, ya está. Pero no queda bien que se lo vea a uno cortando un hierro dentro de un nicho de gas. O sea, también podía haber usado un arco de sierra, pero créanme que se complica mucho porque empieza a pegar contra el medidor, contra el regulador, y eso es todo lo que le complica la vida a los muchachos. Pero bueno, quería hacer esta charlita, vuelvo a repetir, ya voy a conseguir algún videíto donde muestro que yo ya lo hacía, eso de armar en rígido, siempre y cuando sea el regulador que da la posibilidad, dado que tenemos que tener las dos uniones en 3/4 o en alguna posibilidad que permita reducir a 3/4. ¿Por qué? Porque algunos reguladores vienen con el flexible incorporado, como es el caso del que vieron. Por ejemplo, el Salustri, que cumple con todas las normas, tiene un costo X y el que yo instalé a modo de gentileza para el cliente vale la mitad. Pero bueno, nada, quería aclarar eso y nada. Como les iba diciendo, viendo la situación del país y que tanto se habla de la década del 90 y del 2001 y demás, que no estoy entrando en cuestiones políticas, no me interesa y no sé nada de eso, pero en aquella época, como todos saben y como digo siempre en el canal, yo compré mis herramientas, he ido cambiando elencos, he ido incorporando elencos de distintas marcas, y bueno, arranqué con herramientas de todo por 2 pesos o herramientas que, como dije, hasta el cansancio he comprado en la calle Sarmiento, donde eran cuadras y cuadras de bancos con herramientas y uno elegía la que más le gustaba y se podían comprar lindas unidades. Herramientas que siempre fueron menospreciadas por algunas personas, contemporáneos míos, compañeros del industrial, me decían, ¿cómo te gusta tirar la plata? Pero, como digo siempre, muchas de esas herramientas han perdurado en el tiempo, como ser, por ejemplo, esta pinza, que es de aquella época. Esta pinza está conmigo desde el año 94. Ha sido uno de los primeros elencos que compré, que las tengo en el tablero, ya tendrían que ir al baúl de los recuerdos, que compré y me pude dar a la tarea de desarrollar mis trabajos de electricidad, como ya he contado en la charlita anterior, o en la anterior, no me acuerdo, pero bueno, esto después de haber trabajado con pinzas del año 50 que les compré a un tío, también está la historia, con una aislación de manguera, créanme que esto era un lujo asiático, o sea, esto era algo espectacular. En eso de comprar herramientas, otras de las herramientas que fueron menospreciadas y mal menospreciadas son las de calidades que venían de India. Muchos decían despectivamente, los indios haciendo herramientas. ¿Qué me contás? Bueno, quiero que sepan que cualquiera de las unidades que voy a mostrar compraría con gusto hoy en día una, si pudiese nuevamente, para tenerla a modo de colección, dado que han dado un resultado espectacular. Vamos a empezar con 2 clásicos del canal, o bueno, de mi historia, que ya las tenía embaladas así porque las tengo en la caja de herramientas especiales que todos tenemos en el taller. Ya hay un videito de eso, pero vieron cómo es esto. Uno va mirando por ahí alguna herramienta que forma parte del tablero, digo, esta ya no corresponde que esté acá, esta debería estar en el baúl de los recuerdos o en la caja de herramientas esenciales, importantes. Y bueno, el juego de llave Shiba, si bien tenía una en una caja, una en otra, porque como saben en los distintos rubros se utilizan distintas medidas, las junté todas y las puse de esta manera y las guardé en la cajita de herramientas
significativas del taller. Son de marca Shiba, el amigo Miguel sabe perfectamente de qué estamos hablando. Bueno, tenemos la llave francesa de 8 pulgadas, taparía, que esta la compré antes de poder comprar lo que era la Y que mostré varias veces. Bueno, con los años pude conseguir, la tengo doblemente guardada en una bolsa que me vino de Baco en aquella oportunidad, la francesa taparía nueva, sin usar, que verdaderamente es una herramienta increíble. La vamos a guardar nuevamente, porque si sigo dejando cosas sobre el banco. Bueno, destornillador 8x150, fabricación india. Lo compré en el año 94 en una ferretería en Morón, sobre la calle Rivadavia, que la gente de la zona la debe conocer porque tiene como una especie de vidriera, pero en el centro, o sea, entrando, hay como una especie de columna vidriada y ahí hay herramientas en exposición. O sea, está así desde la década del 90, o sea, imagínense toda una vidriera alrededor de la entrada al local y en el centro una columna con las herramientas que por ahí quieren promocionar. Me hubiese gustado en aquel momento poder comprar más unidades, dado que esa ferretería que les cuento, hasta el día de hoy se considera una de las más caras. Este destornillador a mí me ha dado un resultado espectacular, pero no pude comprar otra unidad dado que no era barato. La verdad, de la marca Jalani o Jalani, la verdad, una herramienta espectacular. Este jueguito, bueno, acá en este momento tengo una, pero bueno, observen cómo dice India con mucho orgullo. Este jueguito de llaves, me gustaría verdaderamente poder conseguir uno. Venía desde 5 octavos hasta 3 octavos con una chapita que las mantenía todas unidas y ha dado un resultado espectacular. Si bien por ahí era menospreciada por ser una llave corta, uno la pone al lado de una Baco y la Baco es el doble, pero con los años uno comprendió la utilidad de las llaves cortas y créanme que es una calidad bárbara. Bueno, pinza Shiba de 8 pulgadas, que tendría que desarrollar una historia que me pasó con el Mudo, el querido Mudo, que siempre cuento de la ferretería del Mudo, que en principio me vendió esta como marca Shiba. Yo me di cuenta que me estaba medio vendiendo gato por liebre. Si bien es una herramienta espectacular, le agradezco que me la haya vendido porque está conmigo de aquella época. Si bien está jubilada hace una década o más, pero la jubilación llegó porque vinieron unidades nuevas. Esta ya había pasado por todos los oficios y verdaderamente dio resultados. Si es Shiba, la verdad que no sé, pero la que quería comprar, que después posteriormente pude, es esta, que no sé si se va a apreciar o se va a poder ver, que dice Shiba. Ya hice un video cortito a modo shorts de esta herramienta, dado que la calidad de esta pinza universal es sobresaliente, pero sobresaliente para lo que era la época y para lo que se pagó y dónde se fabricó. No es que la estoy comparando con una Baco o una Nipex. No empecemos, Franco. Esto es una herramienta que uno por ahí, plata de hoy, gastaría, no sé, 2.000 pesos, que para una pinza no es nada, y da un resultado espectacular. Después les voy a desarrollar un poquito más descriptivamente cómo el amigo Mudo me vendió esta por esta, que me di cuenta por una jugada magistral que hizo con su hijo Darío, que es un amigo. Pero, bueno, el hijo medio que lo dejó en evidencia. Pero yo ya estaba entusiasmado y la compré. Bueno, gente, espero no haberlos aburrido. Se me hizo largo un poquito la parte del tema de gas, pero había varias dudas que quería dejar aclaradas. Espero que el contenido sea de su agrado, que no se aburran. Y
Y bueno, nos vemos como digo siempre, en este canal no hay libretos, los temas salen espontáneamente a raíz de sus comentarios en Instagram, en Facebook o acá mismo en YouTube. Y cualquier duda, cualquier sugerencia, ténganme paciencia porque me estoy poniendo al día con los comentarios que a veces no es tan fácil responderlos todos. Les mando un saludo, espero que tengan una buena noche y nos vemos mañana. Hoy subí un videito cortito de viejitas que enamoran, dado que estuve limpiando algunas herramientas y ya lo compartí. Y voy a ir subiendo de a 10, 12 llaves viejitas, para que vayan viendo cómo eran, dado que bueno, tengo los elencos de las que usé siempre, alguna unidad nueva. Podría ser eso también, comparar una unidad trabajada, usada hasta el cansancio, y una nueva, como es el caso de la línea Inafor que tanto amo. Les mando un saludo, como dije ya por tercera vez, espero que estén bien y nos vemos mañana en algún videíto o en otra charlita de Siciliano en su taller.